¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Al día de hoy vamos a continuar con las clases del curso de Historia, Geografía y Economía. Y continuando con este proceso, ¿no?, de la historia de nuestro país. Ya hablamos acerca de la primera mitad, ¿no?, del 60-50 con el Ocheña y Vedría, en el que hablamos en el que las cosas en el país no estaban bien, ¿no? La democracia estaba un poco fracturada. Estábamos en un constante golpe de Estado, la apertura con la economía estadounidense, ¿no? Y dejábamos de lado un poco, o bueno, nos hacíamos sí, los ciegos, se podría decir, ¿no? Con las falencias muy profundas que tenía nuestro país, sobre todo en nuestra primera mitad. La situación del indígena, la situación de los obreros, el tema de la educación a profundidad, el tema de la salud, ¿no? La modernización de nuestro país, no solamente de Lima, del país, está muy lejos de suceder. Entonces, en esa segunda mitad, que es lo que nos toca para esta unidad, ¿no?, vamos a hablar acerca de un poco, vamos a hablar acerca de las consecuencias, ¿no?, bueno, de los gobiernos obviamente, pero cómo es que esos gobiernos afrontaron las consecuencias de lo que no se hizo o se dejó de hacer en el Perú durante la primera mitad del siglo XX. Muy bien, el primer periodo que nos toca luego del Ocheño de Manuel Odría tendría que ser la convivencia. La convivencia es un periodo de democracia en el cual, tras el golpe de Estado de Manuel Odría, regresamos a una democracia, pero recuerda, la democracia durante esta primera mitad, por lo menos hasta el 60 o 65 si quieres, va a ser un poco una democracia trastocada, una democracia manipulada. ¿Pero manipulada por quién? ¿Por todos? No, es muy complicado. Manipulada por un grupo de poder. ¿Y cuál es este grupo de poder? Como siempre, durante toda la mitad del siglo peruano, la primera mitad del siglo peruano, del siglo XX, ¿no?, la oligarquía. Estas familias ricas que venían, ¿no?, eran nietos de la República Aristocrática, que fue hace muchos años. ¿Ok? Entonces, empezamos. La convivencia es un periodo que se da del 56 al 68, con dos gobiernos fundamentales, pero vamos, es el último gobierno de la oligarquía. ¿Ok? La convivencia vendría a ser el último gobierno de la oligarquía en coalición con el APRA. Cosas que tienes que saber antes de afrontar este tema. ¿Recuerdas que durante el gobierno de Sánchez Cerro, el APRA había sido considerado un partido ilegal porque no era de este país, sino era un país extranjero? Bueno, para esta época el APRA ya había sido considerado un país legítimo. Esa ley que decía que los países extranjeros no, se derogó. Se eliminó esa ley y se instauró una nueva en la cual el APRA ya era legítimo. Entonces la oligarquía fue quien presionó por esa norma. Entonces el APRA para este nuevo periodo va a apoyar mucho a la oligarquía. Pero si te pones a pensar, el APRA, recuerda, estaba aliado ¿con quién? Con los obreros. Estaba aliado ¿con quién? Con las clases medias, no con la oligarquía, que eran los más ricos. Entonces el APRA va a empezar también a fracturarse. El APRA, que era uno de los partidos más fuertes durante esta época, va a empezar a corromperse. ¿Ok? ¿Pero por qué se corrompe? Porque sus intereses no están claros. A nivel ideológico y fundacional, que fue con lo que se fundó el APRA, era apoyo a las clases populares, los obreros, campesinos, ¿no?, impulsado por la clase media. En ningún momento se menciona a la oligarquía o a los ricos. Incluso él tiene Aya de la Torre tiene un libro fundamental que es el anti-imperialismo, o sea, anti las personas poderosas, anti las personas ricas. Pero ¿qué pasó aquí? Ahí lo veo. ¿Ok? Entonces el APRA se fracciona. Esto fue un gobierno de la oligarquía, obviamente, no la oligarquía, sino ponían un presidente que le daba las facilidades a la oligarquía y en coalición con el APRA. Básicamente el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Otra vez, se había pasado, ¿te acuerdas? Este gobierno impulsó, aquí le falta una tilde, generó un impulso de las inversiones transnacionales. Obviamente, siempre beneficiando ¿a qué país? A Estados Unidos, como tú ya lo sabes. Vamos con su gobierno. Manuel Prado Ugarteche gobierna del 56 al 62. ¿Ok? La economía, sus características, primero, se va a caracterizar por poseer o por ejecutar una política del liberalismo económico. ¿Qué quiere decir liberalismo económico? Quiere decir que la economía de nuestro país no va a ser cerrada. No va a ser solamente de nosotros, para nosotros y nadie más. No.
va a estar abierta para que si un país extranjero quiere invertir en nuestro país, quiera involucrarse con nuestra economía, chévere, lo puedes hacer, no hay problema, pero tienes que cumplir ciertas normas, ciertos requerimientos. ¿Cuál era el principal país beneficiado en esto? Además del Perú, Estados Unidos, obviamente. Entonces, ahí estamos. Se pone como ministro de Economía o ministro de Hacienda, como se menciona, a Pedro Beltrán. Pedro Beltrán va a soltar diversas normas, ¿no?, en el aspecto económico, en el cual van a ser bastante cuestionadas. Una de ellas va a ser la reducción arancelaria. ¿Qué es la reducción arancelaria? La reducción arancelaria es ese pago, el arancel, ese pago que se da por las transacciones, ya sea importación o exportación. Por ejemplo, cuando cuando otro país viene a nuestro, tiene que pagar ciertas cosas. A eso se le llama arancel. Ahora, lo que hizo Pedro Beltrán fue favorecer a la economía estadounidense, ¿cómo? Reduciendo el monto arancelario, es decir, pagaba menos. Y así lo benefició. Además que se hicieron muchas cosas. Recuerda que estamos en 56, 68, estamos en plena Guerra Fría, la competencia internacional, ¿te acuerdas? Muy bien, nos beneficia a nosotros también. Se ha dado una subida de las exportaciones, principalmente el azúcar, un periodo internacional, estamos con las guerras en otros países, etc. Y se da algo importante para nuestro país, el boom de la harina de pescado. El Perú se convierte en uno de los países que más harina de pescado va a exportar para el mundo. Va a ser uno de los puntos más importantes. Y el Perú se va a ver beneficiado de eso. ¿Ok? Va a haber dinero para el país. Va a haber dinero. Pero ¿lo van a saber administrar bien? Vamos a ver más adelante. Ahora, también se va a dar la formación del ALPRO. Ahora, Estados Unidos no solamente estaba buscando, tener una relación con nosotros, no solamente a nivel económico. La relación que quería tener era también a nivel político y hasta militar. Te cuento qué estaba pasando. En el norte de nuestro continente americano, en Cuba, estaba surgiendo una revolución. Esta revolución no era una revolución común y corriente, no. Era una revolución que se hacía desde las zonas tropicales, desde el campo hasta la ciudad. Quiere decir, las revoluciones generalmente ¿dónde se dan? Se dan en las capitales, ¿cierto? Se dan en las capitales. Y son estas capitales donde se enfrentan, ¿no?, directamente contra el gobierno, etc. Pero no, en Cuba estaba pasando algo raro. No tenían una postura muy definida, no eran tanto socialistas como los rusos o la Unión Soviética, pero sí tenían una idea, izquierdista y nacionalista. Muy bien, y se estaban obviamente enfrentando rebelándose contra la dominación estadounidense que estaba sometiendo a Cuba. Esa influencia norteamericana podía extenderse hasta el Perú. Y en cierta manera sí se extendió, sí llegó hasta nuestro país esa idea de revolución. Ahora, Estados Unidos tiene influencia no solamente con Europa, tiene mucha influencia en toda América, incluido nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Evitar que los demás países a los cuales domina económicamente se rebelen contra él, así como lo estaba haciendo Cuba. ¿Qué va a hacer? Esto. El gobierno de Kennedy va a formar la ALPRO. ¿Qué es la ALPRO? Es la Alianza para el Progreso. ¿Ok? Decía, América solamente para los americanos. Bueno, eso viene desde la CEPAL, un poco antes. Sin embargo, decía que América, o sea, todo el continente americano, no debería tener influencia de otros países extranjeros. Y Cuba tenía mucha influencia extranjera, principalmente rusa. Y recuerda, Estados Unidos con Rusia, ¿no? Están en plena Guerra Fría. Entonces, eso se quería cambiar. Muy bien. Entonces, Estados Unidos nos apoyó a nivel económico y militar. ¿Para qué? Para evitar el desarrollo revolucionario. Que a pesar de que lo motivó para que no haya, igual hubo en nuestro país, hubo revoluciones, pero fueron revoluciones chiquitas, pequeñas, grupos guerrilleros. Bien, vamos. Cuando hagamos la revolución cubana vamos a chocar ese tema. Y además también, obviamente, Estados Unidos impulsó mucho dinero en nuestro país. Y cuando mucho dinero entra en un país, ¿quién se beneficia? Las personas que tienen más dinero o los que tienen menos dinero. Generalmente los que tienen más dinero. Los que tienen más dinero se hacen más ricos. Los que tienen poco dinero pueden elevar un poco su coste de vida o pueden mejorar su calidad de vida también. ¿Muy bien? Vamos. B.
Eso es a nivel de economía, vamos a nivel sociedad política. A nivel de sociedad política se agudiza la crisis en el campo, y por favor presta mucha atención con esta frase. Se agudiza la crisis en el campo. Aquí está con una X para que lo rocione más adelante por ahí arriba. Bien, ¿qué sucede en el campo? Primero, hay migraciones. La gente sale de la sierra, de las zonas alejadas, y viene hacia la costa, principalmente Lima. Rebeliones, como te explicaba. Hay rebeliones, pero no llegan al punto de ser revolucionarias como las guerrillas. No, eso no pasa. No hay pequeñas guerras. Lo que está pasando, es que la gente del campo está siendo muy explotada, está siendo muy marginada, está cansada de su forma de vivir. Lo que están haciendo es rebelarse, están saliendo a enfrentarse contra sus jefes, contra sus amos, contra los capataces, quitando tierras, digamos, boicoteando una gran siembra, digamos, ¿no? Que los perjudicaba a los jefes. Entonces están rebelándose de esa forma. Y hay un grupo de rebelión, un grupo digamos, de oposición muy fuerte, pero está dirigida por una persona en particular. Esta persona es una persona con estudios, no es una persona, no es ignorante como los demás campesinos en el campo, ¿no? Y tiene unas ideas bastante interesantes. Esta persona va a ser Hugo Blanco, pero vamos a hablar un poco más allá. ¿Bien? También sucede la expulsión de los yanaconas. ¿Qué son los yanaconas? Los yanaconas son, digamos, sirvientes que trabajan en la casa del rico, trabajan en la casa del jefe, del amo. Muy bien, los expulsan a todos en consecuencia de esas rebeliones. Las rebeliones son de campesinos. Los hombres trabajan en el campo. Quienes trabajan en la casa, las mujeres, las esposas de estos campesinos. Entonces expulsan a todos, los dejan sin trabajo. Bien. Además, ¿qué sucede? Las tomas de tierra. Estas rebeliones no solamente van a quedar en boicotear al amo, en boicotear al jefe. No, también por la fuerza y la violencia van a votar a los jefes y van a tomar la tierra ellos mismos. Van a querer tomar la tierra. Entonces, chicos, en la costa, en Lima, en la capital, los problemas eran más políticos, eran problemas más de políticas económicas. Sin embargo, en el campo eran problemas ya un poco más graves, más fuertes, porque ya se estaba tomando la violencia. Pero obviamente la violencia nunca se justifica. Lo que pasa es que estas personas habían sido olvidadas por muchos años, muchísimos años. Y como te mencionaba en la introducción de la clase, durante la primera mitad no se hizo mucho para apoyarlos. Entonces, durante esta segunda mitad del siglo XX en nuestro país, estas personas van a empezar a rebelarse. Hacía falta, ¿qué cosa? Una reforma, reformular, cambiar toda la forma en la que ellos estaban viviendo. Y eso es lo que va a pasar, pero vamos más allá.